Oh sí, Señor, con todo nos alegraremos, con todo nos gozaremos, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. A ti hemos venido a adorarte, mi Rey. Con todo nos alegraremos y nos gozaremos, Señor. Aunque hayan, Señor, situaciones difíciles, aunque nuestros ojos vean dificultad, Señor, aunque, Padre, haya de pronto enfermedad, aunque hay escasez, aunque veamos el camino sombrío, Señor, con todo nos alegraremos y nos gozaremos, Señor. Y declararemos que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro Dios Salvador, que tú cambias, Señor, nuestra tristeza en gozo, que tú mudas, que tú transformas cada situación en bendición. Porque a los que te aman, Señor, todo nos ayuda bien, Padre. Por eso hoy declaramos, Señor, que creemos en ti, Jesús. Y levantamos nuestras manos para adorarte, para bendecirte, Señor. Oh, te adoramos, Rey. Santo eres. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, ves descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Oh sí, Señor, te adoramos, Rey, aleluya. Quiero levantar mis manos, Señor. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Señor, creo en ti, Jesús, en lo
recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh, gracias, Señor, a ti la gloria, Señor, a ti la alabanza y la majestad, mi Rey. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. La gloria, Rey, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Amén, aleluya. En ti hay libertad, Señor. Oh Padre, declaramos, Señor, que somos libres en tu nombre, Señor. Rey. Oh, grande es tu nombre, Jesús. Precioso eres, Señor. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, díselo, porque soy amado, porque soy amado. Oh sí, mi Rey, danzamos en ti, Señor, y hay libertad en nosotros, Rey. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, sanidad en las aguas. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Somos libres por tu sangre, libres soy, somos libres por tu sangre. Te adoramos, Rey. Aleluya. Buenos días, amada iglesia. Los saludo en el nombre del Señor. Y hoy vamos a estar meditando en esa oración tan linda que hizo nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17. Estamos haciendo un estudio sobre la oración, y la oración de Jesús es lo que más nos inspira, cómo Jesús oró. Y estamos hoy terminando prácticamente Juan 17,
Y después de hoy comenzaré una serie sobre la unidad a raíz de la oración final que hace Jesús sobre la iglesia, sobre una iglesia unida como un solo hombre, como un solo cuerpo. Y eso es lo que queremos enseñar a la iglesia sobre la unidad de la iglesia. Muy bien, y hoy terminamos sobre oración, algo maravilloso, la vida de Jesús, de oración que tenía nuestro Señor, toda su vida, desde el bautismo, todo su ministerio terrenal y hoy celestial a la diestra del Padre, intercediendo, rogando, como enseñan el Nuevo Testamento, sobre la vida de oración eternamente, de intercesión por su amada iglesia, por los suyos, por los que el Padre le dio, le entregó. Y hoy voy a hacer énfasis en Juan 17, desde el versículo 9 al 10. Vamos a estar mirando 3 puntos principales sobre este asunto de la oración. Algo lindo, algo que mi esposo también compartió el domingo pasado y va a ser una bendición para nosotros también. Es algo maravilloso ver cómo Jesús empieza la oración levantando sus ojos al cielo, observa hacia el cielo, meditando profundamente, admirando la gloria del Padre, admirando el carácter del Padre, la naturaleza de Dios Padre, y cómo en medio de tanta tribulación aquí en la tierra y lo que le venía encima, ir a morir y tal muerte de cruz, ir a sufrir tales momentos tan difíciles que estaba viviendo. Ya allí en el aposento alto había quebrantamiento, los discípulos se sentían solos, abandonados, Jesús explicándole, fortaleciéndole con promesas, con el ministerio del Espíritu Santo que iba a estar con ellos, con todas esas palabras tan lindas que les habló a su corazón. Sin embargo, allí, en medio de tanta confusión, en medio de tanta cosa que se vive aquí en esta tierra, él tenía su mirada fija en el Señor. Y ahí está la enseñanza en la oración. A veces nos desconcentramos tan fácil, a veces nos atemorizamos, a veces la incredulidad en medio de las pruebas, las luchas que vivimos, la enfermedad, qué sé yo, eso nos distrae y muchas veces nos aparta. Y hay hermanos que dejan de orar, hay familias enteras cristianas que su casa está como cuando llega una lluvia y su casa está sin techo. Literalmente va a sufrir un golpe, una inundación muy tremenda a causa de la lluvia que viene sobre su casa. Pero si tenemos oración, nuestra casa va a ser protegida. Tendremos un buen escudo, un buen techo que protegerá nuestra vida de la lluvia. Y eso es lo que Jesús enseña, la oración, amada iglesia, familias que oren, y ese es nuestro propósito, junto con mi esposa, junto con mis hijos, buscar a Dios, tener una vida de oración como Jesús nos enseña aquí. Y levantó sus ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Nunca renegó, nunca maldijo, nunca trató a Dios de una manera iracunda como algunos, a ver si Dios existe, desafiando a Dios. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy viviendo? Uno que se cree, uno es un vil pecador de carne y hueso, un vaso de barro quebrantado, y aún así exigiendo cosas al cielo. Que Dios tenga misericordia de nuestro orgullo y nuestra altivez. Jesús, siendo hombre perfecto, puro, sin pecado, levantó sus ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado, la hora de la prueba, la hora del dolor, la hora de volver a la diestra del Padre, pero antes de volver tengo que pasar por la cruz. Tremenda vida de oración, concentrado, con firmeza, con determinación. Y así es como nosotros tenemos que tener una vida de oración, una vida de búsqueda de Dios, de humillarnos delante del Señor. Y el versículo 9 al 10 dice de la siguiente manera: Yo ruego por ellos, dice Jesús, no ruego por el mundo, como mi esposa aclaró también el domingo pasado, sino por los que tú me diste, como un regalo. Dios le dio como un regalo. El Padre nos eligió, nos escogió, vamos a mirar eso. Y Jesús nos tomó para Él, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo. Mire eso, mi amado. Todo lo mío es tuyo. Y nosotros nos creemos los dueños del cielo y la tierra porque tiene una buena empresa, porque tiene una buena economía y la Agenda 2030, todo lo de ellos que quieren coger de ellos, y tienen que darle cuenta a Dios. ¿Qué más dice allí? Y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Muy bien. El título de hoy es: Tú y yo somos el motivo de la oración que está ocurriendo en este momento.
Tú y yo somos el motivo de la oración que Cristo está elevando al Padre. Somos el tema central, somos el contenido de esta oración. ¿No le parece interesante cómo Jesús ora en voz alta para que los discípulos escuchen y usted y yo escuchemos algo? Aparece allí escrito para entender que lo que Jesús está orando, y no está orando como la iglesia hoy está orando. La iglesia hoy está orando equivocadamente, está orando sus peticiones personales, sus deseos personales, sus inquietudes personales, y no está orando lo que Cristo oró. Jesús está hablando con el Padre, estamos viendo una conversación íntima, estamos escuchando cómo Jesús hablaba con Papá Dios y cómo oraba cosas, no las celestiales, no oraba de los ángeles, no oraba de la Vía Láctea, no oraba de las cosas del universo, de la tierra, no oraba por eso. Jesús está orando por los suyos, por la iglesia amada, por los que creyeron en Él, dice también aquí esta oración, por los que habían puesto la fe en Él, por los que le habían creído, por los que ponían atención a sus palabras. Las palabras de Jesús fueron tomadas en serio. Ellos tenían una fe genuina, auténtica. Ellos iban a ser los portadores de esas palabras de Jesús, cumpliendo la gran comisión, como dice allí en el versículo 14 de Juan 17. Yo les he dado tu palabra y por eso el mundo los aborreció, por eso no son del mundo, dice allí también. Y Dios dice, no, ruego que los guarde del mal, no que los quite del mundo. Vieron, es muy similar cuando ellos enseñaban el Padre Nuestro en los evangelios, y en Mateo y Lucas hablamos del Padre Nuestro. Aquí vemos de que es muy similar a esa oración. Pide a la iglesia, a los discípulos, que Dios los guarde de una manera especial, los libre del mal, porque ellos van a ser los portadores de las palabras de Jesús, de las promesas de Jesús, del mensaje de Jesús. Ahora, de la palabra de Dios, todo Antiguo y Nuevo Testamento. No solamente es del Nuevo Testamento, sino toda la Biblia es palabra de Dios, como enseña Timoteo también. Toda la Escritura es inspirada por Dios, allí soplada por el Espíritu Santo, por Dios, a través del Espíritu, en la mente, en los corazones de los escritores de la Biblia. Mis amados, mis queridos, hay dos oraciones que hace allí: guardarlos del mal y santificación, protección del mal y santificación. Tremendo eso, mi amado, tremendo eso. Entonces Jesús ora porque ellos han creído en Él, ellos han puesto la fe en Él, en el Hijo de Dios, le creyeron a Él, otros no creyeron, otros lo rechazaron en el ministerio de Jesús, muchos rechazaron, pero los discípulos, a pesar de todos sus errores, a pesar de toda su incredulidad, como habla Marcos al final, y como habla que Tomás quería meter su dedo en la llaga, no creían en Jesús. Sin embargo, Jesús creyó en ellos y oró por ellos, y eso fue lo que hizo que Pedro, por ejemplo, cuando negó al Señor, volvió a la fe, volvió a renacer, volvió a Cristo, volvió a Dios, porque Jesús rogó por él. Y esa es la oración que hoy nos sostiene, porque dice más adelante, hoy voy a estar hablando hasta el versículo 20, dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Tú y yo, los del futuro, los de esta generación y las que vendrán hasta que Cristo venga por su iglesia, los que hemos puesto la fe en Él, hemos creído con esa fe en el Señor Jesucristo, en el Evangelio. Gloria a Dios por eso. Jesús oró por nosotros, y esa es la oración que nos sostiene, como hoy oraba con mis hijos. Hoy estamos de pie por esta oración, por eso es que es importante que estudiemos esta oración de Juan 17, porque si no fuera por esta bendita oración, si no fuera por esta oración maravillosa que hoy Cristo hace a la diestra del Padre, en estos días en el Evangelio lo hizo allá en el aposento alto, en vida, antes de ir a la cruz, pero ahora está a la diestra del Padre, según enseña Hebreos, según enseña otros textos de la Biblia como Romanos. Él intercede por nosotros. En el capítulo 8 aparece que Él intercede por los santos, por nosotros, aleluya. Cristo intercede por nosotros, amén. Entonces, tú eres el motivo de esta oración. Y vamos a mirar el primer punto entonces. Aquí aparece en versículo 9. Yo ruego por ellos, dice allí. Jesús está rogando por nosotros. Yo no ruego por el mundo, sino por los que me diste.
Tremendo eso. ¿Cuál es la intensidad? Mire la intensidad, mire la tenacidad de esta oración. Mire todo el contexto que le he hablado. En medio de tanta cosa, confusión que están sufriendo los discípulos. Allí ya Judas había retirado para traer a los que iban a llevar preso al Señor a la cruz. Y en medio de tanta confusión, en medio de tanto movimiento allí, en medio de tanta lágrima, dolor que hay allí, Jesús ora intensamente porque les pertenece, porque ellos son sus amados, porque el Padre se los entregó, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad. Amén. Dios todo completo, Dios uno. Aleluya, coiguales, coeternos, coexistentes. Como habla en Juan 1, el verbo hecho carne, el verbo estaba con Dios y era Dios. La Trinidad misma participó, colaboró en la salvación. El Padre nos eligió desde antes de la fundación del mundo, como enseña Efesios capítulo 1, para alabanza de su gloria. Y Jesús ratificó esta elección de Dios en su gracia soberana y en su gracia común allí, como conocen los teólogos, muriendo por nosotros, nos guardó del mal, nos eligió y nos rescató para él. Fuimos sacados de las tinieblas para la gloria de su nombre, traídos a su reino, como hizo Colosenses también. Amados, mis queridos, aquí hay 6 palabras que nos enseñan ese sentido de propiedad muy interesante. Dice las siguientes palabras. Primero, los que me diste, esa es una, porque tuyos son. 2, todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo mío. Tremendo eso. Y he sido glorificado en ellos. Hay personas que son muy preciosas para nosotros. Nuestra querida mamá, nuestro querido padre, nuestros queridos hermanos, nuestras tías, nuestros primos, nuestros seres queridos, son muy entrañables para nosotros. Pero aquí hay algo entrañable entre el Padre y el Hijo. Ellos no están conversando otra cosa sino de la iglesia. Mire el valor, por eso los discípulos están escuchando esta oración, por eso Juan escucha esta oración y luego la escribe en su evangelio y algo de eso también en sus epístolas. Mis amados, mis queridos, cómo tenía esa comunión Jesús con el Padre, el Hijo con el Padre y el Padre con el Hijo. Eran uno solo. Y el Espíritu Santo, la Trinidad allí, hablando, dialogando allí de una manera especial. Y no oran otra cosa, sino por la iglesia, por ti y por mí. ¿No le parece maravilloso eso? Con esto quedo sorprendido. Esto es suficiente para mí. Con esto es para que toda nuestra vida le sirvamos, porque nosotros somos la inspiración de su oración. Hoy en día Jesús no está en el aposento alto, no está en la cruz. En la cruz oró una oración universal, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero aquí está orando de una manera especial por los salvos. No estoy diciendo que no oremos por los que no son salvos, los que no han sido redimidos. Jesús oró por ellos para que se arrepientan. Pero aquí Jesús está orando por los salvos, por los que el Padre le entregó, por los que Él guardó en su ministerio, los 11 discípulos, y los que van a ser añadidos, los que van a creer en Él y van a estar eternamente con Él en los cielos. Jesús no pierde su oración. Por eso Jesús dice que no ora por el mundo, no por todo está orando Jesús. A la diestra del Padre Jesús no está orando por todos. Jesús está orando por los que ya le pertenecen, por los que creen que en medio del COVID le siguen amando, que después del COVID le siguen amando. Si ya partieron en la presencia del Señor, allá están eternamente amándole. Y nosotros que quedamos en este mundo caído, le seguimos amando. Él ora por nosotros, los que tenemos la fe en Él, los que el Espíritu Santo ha sellado con su Espíritu Santo, nos ha apartado, nos ha separado, nos ha santificado para Él, como dice allí más adelante. O esas 2 oraciones, protección y santificación. Amados, Él tiene un sentido, una intensidad por nosotros porque le pertenecemos, somos propiedad de Él, somos su pueblo, nación santa, escogido para Él, para anunciar sus virtudes, dice el apóstol Pedro. Amados, mis queridos, estas marcas que tenemos nosotros de elección divina porque Él nos escogió, nos eligió para la gloria de su nombre. ¡Qué precioso esto! Es una gran verdad.
A Él no le interesa nada más. Son míos, los tuyos, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Mire cómo le perteneces a Dios. Tú no eres cualquier persona, aquí puedes tener un nombre. Por eso Juan 1 dice que a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no por voluntad humana, sino por obra y gracia de Dios. El nacimiento tuyo es un privilegio ser un hijo de Dios. Por eso tú le perteneces a Dios Padre y a Jesús. Tuyo y mío, mío y tuyo. Mire esa conversación. Mire esa conversación que está teniendo el Señor. Tú eres el motivo de la oración de Jesús. Oiga, escucha estas palabras. Tú eres mío. Impresionante, ¿no? Yo soy de Dios. Tú eres de Dios, tú le perteneces. Y no solamente fuiste creado por Dios, sino fuiste comprado por Dios, separado con su sangre. Somos la iglesia preciosa del Señor. Wow, esas son unas verdades espirituales que están ocurriendo en esta conversación, muy bellas. Alguien le llama la oración sacerdotal. Él se colocó el pectoral allí, que tenía el vestido especial de sumo sacerdote, y oraba por las 12 tribus que estaban en sus pieles representadas en su pecho. Y oraba por cada tribu. Aquí está orando por sus discípulos de una manera especial. Dígame si no necesitaban oración. Tomás, incrédulo, Tadeo. Había otro, el Celote, que era una comunidad guerrillera en la época rebelde. Se levantaba en contra del gobierno. Tenían ideales en su mente y en cualquier momento podrían alborotarse estos ideales. Y Jesús está orando por Celote también, Simón el Celote. Jesús está orando por todos sus discípulos, aún por Pedro, que literalmente el Evangelio dice que ora por él para que su fe no mengue, para que su fe no falte. Amados, como Jesús ruega, porque ellos eran débiles, estaban expuestos. Jesús no ora ni por él, que él va a ser llevado a la cruz, que él es el que va a sufrir el golpe mortal allá en la cruz. Pero Jesús ora por sus discípulos. Qué lindo es el Señor, porque tú eres mío, dice allí. Amén. Léalo allí en el versículo 9. Yo no ruego por ellos, yo no ruego por el mundo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Tú fuiste dado por el Padre a Jesús, y nadie te arrebatará de su mano. Dice que nadie va al Hijo si el Padre no lo trae. Y nadie le arrebatará de la mano de Jesús, porque el Padre está allí también. Están unidas en la Trinidad por su salvación. Por eso es que tú y yo tenemos una fe invencible, una fe poderosa que vence este mundo. Cristo en nosotros, aleluya. 2, debemos de entender de que el Padre y el Hijo obran para nuestro bien, especialmente en la salvación, en la redención. Toda la Trinidad está unida, amado. Primero dice que Jesús nos ama porque le pertenecemos al Padre. Dice lo que tú me has dado, dice allí. Los que me diste, dice allí en el versículo 9, ¿cierto? Porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Los que me diste, Padre, somos un regalo del Padre para el Hijo. Él nos escogió. Qué dicha en medio de tanta humanidad que hay, esta superpoblación que hay, a pesar de tanta enfermedad y tanta cosa, hay una superpoblación. Por eso hablan que la Agenda 2030 quiere acabar con toda esta población. Amados, mis queridos, más de 6.000 millones de personas en el mundo, en la cual la mitad está entre la India y la China. Tremendo eso, mi amado. Y en medio de tanta población, en medio de tanta humanidad, en medio de tantas personas hasta mejores que nosotros, más estudiosos, con más títulos, qué sé yo, más perfectos, con un mejor comportamiento, qué sé yo. Pero como esto no es del que quiera ni del que corre, es del que Dios tenga misericordia. Y Dios tuvo misericordia y te escogió a ti y a mí para sus propósitos eternos, para llevarnos al cielo. Pero antes de llevarnos al cielo, aquí, para que vivamos una vida bendecida, en paz, en armonía, en comunión con Él, siendo de bendición, llevando el Evangelio para otros. Él nos eligió para que compartamos su palabra, para que seamos su luz, para que seamos sal. Él nos eligió para que vivamos a Cristo, para ser a su imagen y semejanza, para vivir a Cristo, parecernos a Jesús. Él nos eligió y además de eso nos ama con un amor que usted y yo ni nos imaginamos. Dice que
le pertenecemos a Él. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Cómo nos ama, cómo nos quiere el Señor, cómo nos ama, cómo tiene un propósito con nosotros de una manera especial. Los discípulos eran frágiles todos. Y tú y yo somos frágiles. Estamos en un mundo caído, pero la carta de Judas dice que Él nos guardará hasta el día de su venida. Él nos preservará sin caída, dice allí. Tremendo eso, como Él nos guarda. Sí, Satanás se puede levantar, hay pruebas, hay momentos que aún sientes que niegas tu fe, hay momentos de que piensas que no vas a salir de ahí, pero fiel es Dios que nos da la salida en medio de la tentación, como hablábamos en el Padre Nuestro. Él nos libra del mal y nos guarda de tentaciones donde nos podemos comportar muy mal. Él nos guarda nuestro corazón, nuestra vida, porque le pertenecemos para la redención también, y le pertenecemos también al Padre como al Hijo. Impresionante. Ambos participan en la salvación, porque Él nos eligió y Cristo nos redimió. Si Cristo no va a la cruz, el Padre nos eligió desde antes de la fundación del mundo, pero si Cristo no va a la cruz, no es suficiente eso. Cristo no era posible, por eso Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, tuvo que hacerse hombre, tomar forma humana y ir a la cruz a sufrir por nuestros pecados, a morir por nuestros pecados, porque Él no podía salvarnos con una sola palabra como hizo los cielos y la tierra. Él tenía que venir a la cruz del Calvario, porque esa era la manera establecida de morir. El Cordero tenía que morir en sacrificio por el pecador. Amén. Y Él venció la muerte y resucitó, está a la diestra del Padre. Todo lo mío es tuyo. Escuche, pertenezco a Cristo y le pertenezco al Padre. Qué lindo. Todo lo mío es tuyo. Qué tremenda es esa gran verdad, amados queridos. Somos del Padre y somos del Hijo. Es algo que no alcanzamos a comprender. Lo que está orando aquí es la gran redención, la eterna redención desde antes de la fundación del mundo, que fue hablada ya en la eternidad pasada entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ahora los discípulos y la iglesia están escuchando. ¿Cuál es el fin? ¿Por qué Juan escribe esta oración? Porque su comunidad está siendo perseguida, están siendo asesinados por amar a Jesús, están siendo crucificados muchos de los discípulos allí en esta zona donde estaba la iglesia, la comunidad juanina. Ahora, no era una mega iglesia como la de hoy, eran iglesias en casas, eran grupos pequeños que se reunían en casa, no como la idea que nos venden, que era una multitud que se reunía. No, mi amado, eran iglesias pequeñas. Lea Romanos, lea la carta de los Corintios, lea la carta de Colosenses, otras cartas que hablan sobre saludo a la iglesia que está en su casa. Eran grupos pequeños, pero eran verdaderos seguidores. Y Jesús aplaude y dice, ellos se convirtieron de verdad. Ellos, a pesar de que lo iban a negar, Jesús sabía de que ellos escucharon la palabra. En el Evangelio de Juan mismo, en el capítulo 6, dice de que Jesús se dirige a un grupo y le dice, ustedes se pueden devolver, salgan por la puerta, váyanse para atrás si quieren, devuélvanse. Pero los discípulos siguieron a Jesús, porque algo pasó en su corazón, algo les conmovió, las palabras de Jesús los transformaron, y ellos amaban a Jesús con todo su corazón, y por eso Jesús ora por ellos, porque esta oración no es en vano, es una oración con propósito, porque Jesús sabía que ellos le habían conocido y le amaban. Él le había revelado su nombre, allí dice también, y le había dado su palabra, y los había enviado a ellos para que siguieran pregonando, y gracias a Dios, porque hasta el día de hoy ese evangelio siguió y llegó y sigue siendo predicado a través de nosotros. Amén. Y por último, Él quiere glorificarse en su iglesia. Dice allí al final del capítulo, del versículo 10, y he sido glorificado en ellos. ¿Cómo así que Cristo se glorifica en ellos? ¿Cómo así que Cristo se glorifica en nosotros de carne y hueso? ¿Cómo se glorifica Cristo en nosotros, amados? Tenemos que tener en cuenta eso, cómo Cristo es glorificado en nosotros cuando nos parecemos a Él, cuando le amamos, cuando lo imitamos, cuando vencemos las tentaciones, cuando no negamos la fe, cuando predicamos el Evangelio con ahínco, cumplimos la gran comisión, discipulamos, enseñamos la palabra, ganamos almas para Cristo. De esa manera es glorificado cuando las personas se arrepienten y llegan a los caminos
camino del Señor, cuando la gente abre su corazón, cuando usted se dedica para Dios, cuando usted en su trabajo le predica a las personas, ora por las personas, cuando en el estudio usted es luz, usted es sal, usted es ejemplo, aún sin hablar la gente ve algo diferente en su mirada, en sus palabras son diferentes, no son como las demás llenas de grosería, de carne, de mundo, oscura, sucia, de maldición, sino usted tiene palabras de bendición. Yo le digo a mis hijos, me da tristeza ver a estos jóvenes hoy en día, el español es tan bonito, tiene tantas palabras tan lindas y ellos se limitan a decir las mismas palabras y las más vulgares. No, mi amado, el evangelio, el hijo de Dios, el evangélico, el hijo de Dios se distingue por su hablar, habla como Jesús, su hablar es de bendición, la gente le gusta escucharlo hablar porque tiene sabiduría, tiene consejo, tiene inteligencia, tiene un matrimonio de testimonio, tiene unos hijos de testimonio, porque usted es diferente a los demás, usted glorifica y Cristo se glorifica en nosotros porque vive en nosotros y su palabra está en nosotros, nos santifica, nos limpia, nos edifica, nos forma para Él, para que seamos, imitemos a Cristo, vivamos a Cristo. Amados, de esa manera Cristo se glorifica en nosotros, en la predicación, en el vivir, en ser luz, en medio de tanta tiniebla, en brillar para la gloria de su nombre. Santifícalos en tu verdad. Ahí están las dos oraciones de Jesús. Especialmente guárdalos del mal en el 15 y santifícalos en el 19. Y ruega por nosotros en el 20, porque vamos a creer a través de la palabra de ellos. Y en la próxima enseñanza voy a hablar sobre la unidad, desde el versículo 21 hasta el versículo 26. Voy a hablar sobre la unidad y voy a empezar una serie junto con mi esposa, con la guianza que el Espíritu Santo pone en nosotros, ese sentir sobre la unidad, para entender que la iglesia no es solamente la que está en un concilio, la que tiene un nombre presbiteriano, qué sé yo, wesleyano. No, mi amado, la iglesia no tiene, le pertenece a Jesús. No a un hombre, le perteneces a él. Los hombres se creen que son de ellos y lo manipulan. Yo he escuchado a iglesias como en su presencia decir literalmente, si se salen de esta iglesia pierden la unción para hacer riqueza. No, yo escuché 2 veces para que no venga a decir que es mentira. Yo mismo lo escuché. Y eso es una blasfemia, es una mentira, es manipulación, porque su riqueza, su dinero no viene por pertenecer a una iglesia o por llegar a una iglesia de ricos. No. Su dinero o la riqueza o la bendición viene por estar en Cristo. Ese es el lugar que tenemos que estar. ¿En dónde? En Cristo. Y en medio, si llega algo difícil para Colombia, tinieblas, ¿en dónde debemos de estar? En una comunidad, en una iglesia con tal apóstol. No, mi amado. Jesús habló de falsos superapóstoles. Pablo habló de falsos superapóstoles. Y Jesús habló de falsos profetas. De doctrina de demonios también. No, mi amado, tenemos que estar en Cristo. Allí está nuestro refugio. Escondido estoy en Cristo, en Dios. Amados, mis queridos, allí es nuestro refugio, mi amado. Y por eso esta enseñanza de la unidad que voy a compartir, que es estar en Cristo, que es estar en unidad. ¿Qué es eso? Porque así usted no ve a la gente conectada o yendo a culto. La iglesia aquí no estaba en super iglesia, en super templo. La iglesia estaba en grupos pequeños en casa y era más unida que hoy las mega iglesias. Porque el asunto no es pertenecer a usted va a diferentes iglesias y les dan diferentes discipulados y paga diferentes escuelas, diferentes seminarios bíblicos. Solo dinero. Les importa es el dinero. Así usted haya visto todos los cursos, tiene que volver a empezar. Eso se volvió un negocio. Amados, mis queridos, tenemos que estar en Cristo. Ahí está la verdadera unidad de la iglesia, en el Espíritu, en Cristo. Es diferente, en su palabra. Hay un solo evangelio, no hay varios evangelios. Hay una sola palabra, una sola doctrina, que fue la que Jesús nos dio, la doctrina del cielo. Él hablaba lo que el Padre le permitía hablar. Amados, debemos de estar entendiendo esa unidad. Muy bien. Entonces, amados, tenemos que entender que le pertenecemos. Tú eres de Él, tuyos son y míos son. Lo tuyo es, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Tremenda esa relación que hay allí. Le pertenecemos. No se me distraiga, por favor. No se me distraiga. Él se glorifica en nosotros. Qué tremendo. Su gloria estará en nosotros, en medio nuestro. No en una persona, para ver que hay super santos. No. En la comunidad. Algo colectivo.
la guerra espiritual que habla Efesios es una comunidad orando, no una persona. Y no estoy hablando de una mega iglesia, estoy hablando de los que han creído en Jesús, le aman, guardan sus palabras, guardan sus mandamientos. Amén. Vamos a orar. Padre, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, Señor. Enséñame a orar, enséñanos a orar. Oh Dios, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Somos tuyos, Señor. Somos tuyos, Señor. Te pertenecemos a ti, Padre de la gloria, a ti, Jesús. Aleluya. Aleluya. Qué grandiosa oración. Que en medio de tantas presiones de la vida, en medio de tantas dificultades, nos podamos deleitar en tu presencia. Nos humillemos delante de ti con los ojos hacia el cielo, sabiendo de que dependemos de ti y que todo está bajo control. Así venga la hora más oscura, la prueba más difícil, todo está bajo tu control, permitido bajo tu voluntad, y tú harás con nosotros como quieras hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, a nunca blasfemar, a maldecir, siempre decirte, Padre, la hora ha llegado. Padre, tú sabes lo que pasará y en tu nombre venceré. En tu nombre, porque te pertenezco a ti y tú oras por mí. Dele gracias a Dios, porque Jesús ora al Padre constantemente. Alabe a Jesús por ese ministerio eterno que hasta el día de hoy, aleluya, ora por ti. No ora por otros, sino por ti. No ora por el mundo, no ruega. Hace un ruego especial por ti, porque tú eres el motivo de su oración. Aleluya. Gracias, Jesús. Levante sus manos al cielo y dile gracias, no soy digno. Gracias por escogerme entre tantos, gracias por llamarme entre tantos, gracias por santificarme entre tantos, gracias por glorificarte en mi vida entre tantos. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Tú guardas a los que predican la palabra, a los que ganan alma. Heme aquí, ayúdame a predicar el evangelio. Dígale, Señor, úsame para la gloria de tu nombre, porque tú oras por mí para que yo predique tu palabra. Gracias, tú me darás las palabras que esa persona necesita, esa familiar necesita, y se volverá a ti porque tú estás orando por mí para que otros te conozcan a través de mi vida. Bendigo tu nombre, bendita oración esta que tú haces por mí. Gracias por orar por mí. Hoy estás orando por mí. Gracias porque esa es la oración que me sostiene. Gracias porque ese es el ruego que me sostiene. Y tu palabra enseña que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice, oren por los santos, aleluya, ayúdanos a orar por los santos. La iglesia intercede, el Espíritu Santo intercede, pero Cristo también intercede. ¡Wow! ¡Qué maravillosa intercesión tan gloriosa! La de la iglesia, la de Jesús al Padre, la del Padre intercediendo a favor nuestro y orando los unos por los otros. Gracias, Señor, por el ministerio de la oración, por esta gran herramienta espiritual sublime de gracia que podemos hablar contigo. Y gracias porque tú oras por nosotros, la iglesia ora por nosotros, los santos los unos por los otros. Gracias porque el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles por nosotros. Gracias por el ministerio del Espíritu Santo que intercede por nosotros. Aleluya. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, por interceder por nosotros. En el nombre de Jesús. Oro por mi hermano que está pasando momentos de salud, momentos de prueba, momentos de desaliento, momentos de tristeza, momentos de alegría, momentos de victoria, por cualquier circunstancia que está pasando. Como dijo el salmista, en tus manos están mis tiempos. Como dijo también el salmista, enséñame a contar mis días para alcanzar sabiduría. Ayúdanos, Señor, en medio de los tiempos, como Jesús. Padre, la hora ha llegado, y en medio de esta hora de prueba, ayúdanos a alabarte, ayúdanos a glorificarte. Ayúdanos, Señor, a entender que tú oras por nosotros, que la iglesia ora por nosotros, aleluya, y que el Espíritu Santo intercede por nosotros y saldremos en victoria. Da victoria a mi hermano, da victoria a mi hermana, en la salud, en la enfermedad, en todo momento, en la crisis económica. Da salud, da provisión, da bendición, respuestas a tu pueblo, porque tú oras por nosotros, aleluya. Hay respuestas maravillosas para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, amada iglesia.
La paz de Dios, gracias a todos los que nos apoyan. Gracias, 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 gracias. Los bendigo, los que están unidos aquí en Colombia y fuera de Colombia. Gracias por amar esta palabra que se comparte aquí, que creo que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón para compartir. Bendiciones para todos. En el nombre de Jesús. La paz de Dios.